Segunda de Corintios, capítulo 5. Si recuerdan, hace un poquito menos de un mes estuvimos hablando de qué significaba, qué implicaba ser nueva criatura. No sé si recuerdan un poco, pero resulta que el texto que vamos a estudiar en esta mañana, que vamos a predicar, que el Señor nos va a revelar en esta mañana, es algo que viene como consecuencia de ser nueva criatura. No sé si usted de pronto tenga algo urgente que hacer, de pronto hoy, más tarde o esta semana, algo que usted diga, no, es que esto es importantísimo que yo lo haga, esta tarea, mejor dicho, es de vital importancia. Porque resulta que el mensaje que nos trae hoy Dios a través de la palabra es un mensaje muy urgente, es un mensaje muy importante, es un mensaje que debería estar dentro de nuestras prioridades como iglesia. Es un llamado que nos hace a todos nosotros. Entonces, el texto que vamos a estudiar hoy, solo vamos a estudiar 4 versículos. Son los últimos 4 versículos del capítulo 5 que vienen como consecuencia de ser una nueva criatura. Por eso el texto empieza con, y todo esto procede de Dios, refiriéndose a todo esto es producto de lo que ya leímos. Así que acompáñeme por favor a leer 2 de Corintios 5 del versículo 18 al 21. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y como pudimos ver así a grandes rasgos en este texto, vamos a hablar, primeramente vamos a entrar en por qué era necesario que usted y yo fuéramos reconciliados. Porque aquí habla de que hubo una reconciliación que pasó a través de Cristo en la cruz. Lo segundo que vamos a ver es que era algo que solamente podía pasar a través de Cristo. Y lo último vamos a ver qué implica para nosotros, su iglesia, el haber sido reconciliados y cuál es nuestra labor. Porque aquí dice que todo esto lo hizo Dios para reconciliar al mundo con Él mismo. Y que ahora es nuestro ministerio, que ahora es nuestra tarea reconciliar al mundo con Cristo, con Dios, perdón. Y es muy importante. ¿Sabía usted que tenía esa tarea? ¿Sabía usted que tenía ese llamado de reconciliar al mundo con Dios? Así que esta predicación tiene como título Embajadores de Reconciliación. Embajadores de reconciliación, y más adelante vamos a ver por qué es importante esa figura de embajadores, porque Pablo decide usar esa imagen de un embajador. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es por qué necesitábamos reconciliarnos con Dios, porque puede que de pronto no lo tengamos tan claros, pero ahí habla de que fuimos reconciliados, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué momento mi relación con Dios fue rota? ¿En qué momento fui apartado de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Para esto hay que primero entender qué es la reconciliación. La reconciliación es la restauración de una relación para que vuelva a ser armoniosa después de una disputa. Eso es la reconciliación. La idea es restaurar una relación. Así que para una reconciliación es necesario 3 diferentes estados en una relación. La primera es que haya comunión, que haya una relación. La segunda es que haya una separación y la tercera es que haya una restauración. Todo esto hace parte de lo que es una reconciliación. Tiene que haber una relación, luego tiene que haber alguna razón por la cual hay una separación y luego eso se tiene que restaurar. Entonces, para que haya una reconciliación, obligatoriamente tiene que haber inicialmente una relación. En este caso, ¿una relación con quién? Con Dios. ¿En qué momento fue rota la relación del hombre con Dios? Y para esto hay que devolvernos no sé cuántos miles de años atrás a la creación del mundo, cuando Dios está creando esta creación tan maravillosa, cuando Dios crea absolutamente todo. Y entre esas creaciones ya al final está el ser humano.
Dios crea al hombre y no solamente lo crea, sino que decide relacionarse con él. Si usted se da cuenta, Dios tiene una relación tú a tú con Adán y Eva. Les habla, les da su provisión, es una relación muy bonita. Así que eso es lo que primero que vamos a ver, que Dios tiene una relación, tiene un vínculo de comunión y de paz con el ser humano cuando lo cree. Para eso vamos a ir a Génesis 1, del versículo 29 al 31, y dice: También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Dios tenía una relación con el ser humano, Dios se comunicaba con él, de hecho Dios era el que le daba la provisión. Podemos ver que Dios era el que sustentaba al ser humano desde el inicio. De hecho, la figura del Edén es muy hermosa porque es como el plan perfecto de Dios, pero luego vamos a ver que entra un factor decisivo que cambia todo, y ese factor decisivo es el pecado. Cuando entra el pecado, esa relación, pasamos ya a la segunda etapa, y es que hay una separación. ¿Qué pasa cuando el pecado entra en escena? Y no solamente el pecado entra en escena, sino que el humano desobedece. Porque el pecado podía estar ahí, pero si el humano no hacía nada. ¿Qué pasó? Entonces, Génesis 3, versículos 2 al 7. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, mire, acuérdese que el enemigo es artimañoso. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Me perdí. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Alguien que se sepa la alarma, por favor, que desactive la alarma. Tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, el pecado entra en escena. Cuando el pecado entra en escena, resulta que el ser humano se deja engatusar, se deja atraer por lo que el enemigo muestra como algo tentativo, ¿no? Pues sus ojos van a ser abiertos, ustedes en realidad no van a morir y van a alcanzar sabiduría. Esto fue lo que le dijo la serpiente a Eva. Ahora, cuando el ser humano peca, viene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de este pecado? La muerte, que nosotros sabemos que la muerte es separación. Entonces, la consecuencia es la muerte. Para entender bien cuál es la consecuencia, hay que ver cuál fue el mandato que Dios le entregó a Adán sobre este árbol. Eso lo encontramos en Génesis 2, versículos 15 al 17. Dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente vas a ser separado. Vas a ser separado. Vamos ahorita a entender un poco más por qué iban a ser separados de el Señor. Entonces, esta palabra que usa aquí como ciertamente morirás, en el hebreo original, allá antiguo, lo que dice literalmente es muriendo morirás. Ese muriendo morirás nos lleva a pensar en un estado continuo de muerte. Eso, ustedes recuerden que hace poquito vimos este cuerpo terrenal y no sé si se acuerdan que este cuerpo se está degradando, que está muriendo de a poquitos y que un día vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado para poder habitar juntamente con el Señor. Entonces, le dice que muriendo morirás, y esto nos habla tanto de la muerte física de este cuerpo como también de una muerte espiritual. Y esta muerte espiritual es, considero yo, mucho más grave que la muerte física, porque como ya lo vimos, pues uno muere físicamente y ¿qué pasa? Se va para el cielo.
Apague y vámonos. Pero ¿qué pasa con la muerte espiritual? Resulta que las consecuencias de la muerte espiritual se ven inmediatamente en Adán y Eva. Adán y Eva tenían una relación muy buena con Dios. Pero a partir de este instante en el que ellos pecan, miren cómo cambia esa relación, miren cómo la cosa que empieza a generar el pecado en la vida de ellos. Génesis 3, del 7 al 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido? Es la otra alarma, es la viejita. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Entonces vemos varias cosas que generan ellos, instantáneamente pecan, porque pasa el pecado, se dejan seducir y en el momento viene Dios, aparece Dios en escena y ellos de una vez la relación fue rota y miren cómo reaccionan. Ellos reaccionan con vergüenza, con culpa y con miedo. Eso es lo que trae el pecado en la vida del ser humano. Además de que esa relación se rompe totalmente la comunión que hay con Dios. Y no sé si se ha dado cuenta, pero eso permanece vigente hasta el día de hoy. ¿Qué pasa aún con nosotros, con la gente del mundo? Obviamente ellos están totalmente apartados de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros que estamos caminando en este camino de ser cada día más como Cristo? Y un día de repente resbalamos y caemos y pecamos. De una vez que viene el enemigo a decirnos: oiga, viene a meternos vergüenza, viene a meternos culpa, viene a meternos miedo del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que genera el pecado. Viene a tratar de apartarnos de la misericordia de Dios. Y obviamente no digo esto como podemos pecar porque igual Dios nos restaura, no, ya de hecho más adelante vamos a hablar de eso, sino hablando de lo que produce el pecado en nuestras vidas. Porque lo mejor que podríamos hacer es viviendo, negándonos a nosotros mismos, viviéndonos al pecado. Si queremos vivir netamente la vida que Dios quiere que vivamos en este mundo, si queremos vivir dándole la gloria a Dios. Entonces este vínculo es roto, ellos fueron separados de Él y tristemente, como siempre pasa, esto es el inicio de una cadena de ir de mal a peor. De aquí en adelante la humanidad empieza a decaer, ya saben, luego viene Caín que mata a Abel, pero más adelante es tan terrible la maldad que hay en el mundo que Dios decide erradicar a la humanidad. Es así de dura. Mira lo que dice el Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esto es lo que trae el pecado, esto es lo que trae el libertinaje ante el pecado. Esto justamente también es lo que podemos ver en los días de hoy. O sea, cuenta todo ese tipo de cosas que la humanidad trata de decir, pero ¿qué pasa con la humanidad que cada vez está peor? Lo que pasa es que les falta Cristo. Eso es la solución de todos los problemas terribles que vemos en esta humanidad. Pero vemos esta decadencia tal al punto de que Dios dice, la maldad, lo único que pueden hacer es lo malo, erradiquémoslos. Mas sin embargo, Dios en su misericordia halla gracia en un personaje que usted y yo conocemos llamado Noé. A través de Noé, la humanidad permanece, es salvado Noé y su familia, y por eso usted y yo hoy todavía estamos aquí. Si no, tendríamos Biblia hasta Génesis 6 y apague y vámonos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasan todo este tipo de cosas? Porque Dios reacciona así ante el pecado, porque Dios reacciona así ante el fallo de Adán y Eva. Uno puede decir, pero es que si Dios es un buen padre, pues normalmente el padre le hace entender que lo hizo mal y se lo voy a perdonar, pero vamos a seguir adelante. Pero si usted ve, nuestro Dios es muy radical ante el pecado, siempre. Dios es completamente radical ante el pecado. Mire lo que dice el profeta Isaías hablando de qué es lo que eso generó. Isaías 59, versículo 2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos.
Dios tuvo que esconder su rostro para no ver nuestra iniquidad. O sea, es tan duro comparándolo o viéndolo desde el punto de la santidad que es Dios, que yo creo que no logramos entender la complejidad de lo que significa que Dios sea santo. Por eso es que Dios no puede permanecer junto al pecado, junto a la iniquidad. Ahora, Dios es increíble porque Dios es totalmente justo, Dios es totalmente santo, pero Dios también es totalmente misericordioso. Entonces, por más de que fallan, caen, también vemos su misericordia. De hecho, me parece increíble porque es casi instantánea. Cuando pasa lo que pasó con Adán y Eva y luego viene la maldición del Señor hacia la serpiente, hacia la mujer y hacia el hombre, miren que desde que ya empieza esto podemos ver ya el plan de restauración que tenía Dios para nosotros, para la humanidad. Porque esta separación hay que hacer la claridad que era con toda la humanidad, no era con unos y con otros, no, era una separación total con toda la humanidad. Romanos 3, versículo 9 al 12 dice: entonces, ¿qué está hablando Pablo? Haciendo la comparación entre judíos y griegos que pues representaban a los gentiles. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué triste, ¿no? Que Dios haga la mayor de sus creaciones, de sus obras, que somos los seres humanos, para que terminen en esto, que no haya justo ni aun uno, que todos se desviaron, que no hay quien haga lo bueno. Y eso nos reúne a toda la humanidad. Eso es algo muy bueno para predicar, porque una perspectiva de lo que tiene el mundo en cuanto a los cristianos o en cuanto a muchas religiones, es que creen que nosotros somos superiores a ellos o que nosotros somos mejores, pero si lo evaluamos desde este punto de vista, todos salimos del mismo lugar, todos estábamos en iniquidad, todos estábamos perdidos, mas sin embargo, un día fuimos encontrados por el Señor y decidimos entregarle nuestra vida a Él. Es ahí la diferencia que hay. Pero todos venimos del mismo lugar. Lo que pasó en el jardín del Edén afectó a toda la humanidad, a toda la raza humana. Dice, no hay justo ni aun uno. Y esto lo que hace es que nos apunta nuestra mirada hacia Cristo. El único justo, el único, como lo decía el último versículo del texto que vamos a estudiar hoy, que siendo perfecto, tuvo que hacerse pecado por usted y por mí, para ser justificados delante de Dios. Ninguno de nosotros podría haber sido salvo, a excepción de a través de Cristo. Entonces, ya vimos por qué era necesario reconciliar. Ya vimos que inicialmente teníamos una relación con Dios, esa relación se rompe por el pecado, pero ahora Dios tiene un plan de reconciliación, un plan de restauración. Lo segundo que vamos a ver es cómo fuimos reconciliados por medio de Cristo. Entonces, fallamos, pero ahora, ¿cómo fue esa restitución que se pudo llevar a cabo a través de Cristo? Y eso es lo que vamos a ver a través de este texto. Segunda de Corintios 5, versículos 18 al 21, permítame volver a leerlo. Y dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, escuche bien, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es increíble que aunque el ser humano pecara, aunque Adán y Eva cayeran, a pesar de esas transgresiones, Dios tenía un plan de restitución para el ser humano. Y esto lo podemos ver inmediatamente, como les decía, desde que sale la maldición hacia la serpiente. Mire lo que dice en Génesis 3, versículos 14 al 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y usted y yo, que ya hemos escuchado varias veces este versículo, sabemos que desde aquí, imagínense, acaban de pecar, el Señor Dios está maldiciéndolos, pero ya también les está diciendo, pero yo voy a restituir todo. Porque usted y yo sabemos que de quien está hablando, de aquel que lo va a herir en la cabeza, es Cristo. Es increíble la misericordia de Dios. Acaban de pecar y ya Dios les está diciendo, pero yo voy a restituir. Desde el inicio. Ahora, hay un detalle aquí en el que me quiero detener un momento porque esto podría ser mal interpretado. Esa parte que dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Usted, por favor, no vaya a pensar, en ningún lugar de la Biblia va a haber una idea que lo lleve a usted a pensar que cualquier cosa que usted haga no importa porque usted ya fue salvo. Que cualquier cosa que usted haga no importa porque la gracia lo cubre. ¿Por qué no se puede llevar esa idea? Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Esto no nos está hablando de esto. Dios nunca nos va a dar permisividad para el pecado. Dios es supremamente radical. Por eso Pablo también es bastante radical ante el pecado porque conoce el carácter de Dios. Pero cuando están diciendo esto, cuando Pablo escribe esto, está hablando de que aun cuando nosotros estábamos en nuestras transgresiones, fue que empieza a ejecutarse el plan de salvación a través de Cristo. No tomando en cuenta, porque imagínense, si el Señor estuviera esperando a que dejáramos de hacer transgresiones, quién sabe cuándo hubiera venido el Señor Jesús. Aún estando en iniquidad, el Señor envía a Jesús para morir por usted y por mí. Y usted y yo, que ya tenemos el privilegio de conocerlo, sabemos que el Señor nos encontró así. El Señor nos encontró perdidos, el Señor nos encontró haciendo lo malo de pronto en diferentes maneras, pero a todos nos encontró apartados de Él. El Señor decidió no tomar en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y esto no quiere decir que a Dios no le importe que pequemos, sino que a pesar de esto, Él decidió reconciliarnos con Él mismo. A pesar del estado en el que estábamos, Él decidió tomar papeles en el asunto y reconciliarnos. Este texto lo ponen en una figura para que lo podamos ver más claramente, como si fueran dos amigos. Piense usted en el mejor amigo de su vida. Ese que usted una vez piensa, no, es que este definitivamente es mi mejor amigo. Piense que había una relación así, de amistad pura. Habían dos amigos que habían compartido, habían crecido, mejor dicho, un montón de cosas, pero hay un punto en su vida en el que algo pasa y esa relación se rompe. Por cuestiones de la vida dejan de hablarse, se distancian y un tiempo después deciden restituir esto, deciden reparar esta relación, deciden seguir adelante y logran repararla. Ahora, hay un detalle importante que agregarle a esta historia, a esta imagen, a esta figura. En la historia hay dos amigos. Resulta que uno de los amigos hizo algo realmente malo. Uno de los amigos defraudó totalmente al otro y por eso fue que se distanciaron. Pero aquel que tomó la iniciativa para restaurar la relación fue aquel que no había hecho absolutamente nada. Aquel que era 100% inocente. Él fue el que tomó la iniciativa para que esa relación fuera restituida. Asimismo fue Cristo con nosotros. Asimismo es Dios con nosotros. Él, siendo el que es totalmente inocente, es quien toma la iniciativa para restaurar la relación con Él mismo. Qué increíble que es nuestro Dios. Entonces, a pesar del pecado de Adán y Eva, vemos que Dios ya les está mostrando que van a ser reconciliados con Él. Asimismo, a pesar de nuestro pecado, Dios ha decidido restituir la relación que deberíamos tener con Él desde el inicio de la creación. Pero si vemos esto, como les decía, desde el punto de lo que es Dios en su santidad, que eso hace parte esencial de Él, o sea, eso hace parte de su esencia, su santidad, hay que entender que nosotros fuimos quitados de Él, fuimos apartados de Él porque Dios es santo y aborrece el pecado. Eso tiene que usted tenerlo claro en su mente. Dios aborrece el pecado. ¿Hay algo que usted aborrezca, que le dé asco, que le dé fastidio, que repudie? Así es Dios con el pecado. Y peor, porque Él es santo, Él es perfecto. Pero entonces usted puede decir, pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo funciona esto? Si Él es santo y perfecto, ¿por qué me escoge a mí siendo pecador? Ya lo vimos, fue por gracia. Pero ahora sí, esta relación se restituye, porque hoy en día, si a veces pecamos, podemos decir que esta relación ya fue restituida. Y esto es por la obra de Cristo en la cruz.
¿Sabía usted eso? Que ahora Cristo, cuando lo ve a usted, ve a Cristo, ve a Jesús. Perdón, cuando Dios lo mira a usted, ve a Jesús, ve a Cristo. Esto a mí me parece maravilloso, porque usted y yo somos unas joyitas. Porque Dios tiene la posibilidad de ver nuestro corazón, de ver nuestra mente, de ver hasta los pensamientos más profundos que se nos atraviesan. Pero cuando Dios nos mira, ve a Jesús. Ve al único, justo, santo y perfecto. Entonces, la única forma de restituir una relación que fue rota por el pecado es a través de la santificación que recibimos a través de Jesús. La única manera de haber restituido esto fue a través de la santificación que obtenemos a través de Jesús. Por eso le digo que esto está totalmente ligado a lo que implica ser una nueva criatura. Si una persona no logra conocer realmente a Dios, es porque realmente no le ha entregado su vida. Si no le entrega su vida, no nace de nuevo. Si no nace de nuevo, no hay un cambio, no es santificado. Es imposible para él relacionarse con Dios. Es necesario morir para resucitar juntamente con él. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 18 al 22. Hablando de Cristo. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La obra de Jesucristo fue para que usted, en parte de todo, porque es que esa obra es la obra muy completa, pero una de sus partes es para que nosotros nos pudiéramos presentar delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Qué duro, ¿no? Porque cuando uno se filtra, obviamente nuestro filtro es Jesús, por eso es duro. Porque si mi filtro es mi compañero que está sentado al lado, no, yo hasta de pronto soy más santo que él, ¿cierto? Porque eso pensamos todos, pero es que somos terribles. Pero cuando entendemos que la persona con la que nos revisamos, nuestro espejo es Cristo, nos falta un poquito, ¿no? Ni tan poquito, nos falta un muchito. Esa es nuestra tarea. Nosotros estamos a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es de esta manera que esta relación fue restituida. De hecho, Colosenses resume muy bien cómo fue la obra de restitución a través de la cruz, a través de la sangre, a través de la resurrección, a través de todo lo que pasa en ese escenario. Fue restituida, fuimos reconciliados con Dios. Pero esto se pone duro, yo digo, es bastante fuerte cuando entendemos que la persona que tuvo que subirse a la cruz era la única persona perfecta, la única persona sin tacha alguna. El último texto, 2 Corintios 5:21, nos hace caer en cuenta de esto. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquel que no conoció pecado, porque Jesús se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, habitó en la tierra, pero vivió totalmente en santidad. Aquel que no conoció pecado, tuvo que hacerse pecado. Y esto cuando vemos y cuando ya hemos hablado de que, recordemos, Dios es misericordioso, totalmente misericordioso, Dios es justo, es totalmente justo. ¿Cómo podemos reconciliar la justicia y la misericordia? Porque entonces si vemos la obra de la cruz, podríamos decir, no, pues si mis pecados ya fueron pagos, pues de pronto lo que decidió hacer Dios fue como, esta lista de los decretos que ven contra mí de la que habla la palabra, pues Dios la desapareció y ya no. Ahora te recibo, ya tú no vas a pagar por eso. No, nosotros no vamos a pagar por eso, pero alguien sí pagó por eso. Cristo en la cruz, lo duro, lo denso, lo que nosotros no logramos entender de lo profundo que fue lo que pasó Cristo en la cruz, hace parte de esto. Cristo en la cruz cargó la paga de todos nuestros pecados.
Absolutamente todos, de todos aquellos que íbamos a ser escogidos para Él. Imagínense, aquel que no había cometido ni un solo pecado, pagó por el pecado de toda la humanidad. Duro. Pero este fue el sacrificio perfecto que hizo Jesús. Aún pasaron muchas cosas en la crucifixión de Jesús, pero cuando todo este pecado entra en Cristo, en Jesús, recuerde que hay una parte en la que Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque si Dios es santo, Dios ya no podía habitar con Él. Yo creo que lo más duro que tuvo que pasar Jesús en ese momento fue eso, ser separado de Dios el Padre. Pero Él lo hizo por usted y por mí. ¿Qué provoca eso en usted? ¿Qué provoca esa verdad en su cabeza? Que Jesús haya llegado hasta este punto por amor por usted y por mí. Porque esto es lo que debería dirigir nuestra vida. Este es el Evangelio. Esto es lo que deberíamos mostrarle, como ahorita nos va a invitar Pablo, a mostrarle al mundo. Es esto. Y usted que conoce esta palabra, usted que conoce el sacrificio de Jesús, ¿qué está provocando eso en usted? ¿Qué manera de vivir lo está llevando a usted a vivir? ¿Una vida santa, una vida intachable? Porque esa es la vida que deberíamos vivir para Dios. Recuerden que usted y yo estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Pero no es un proceso de avance y no, ya otra vez me va a parecer un poquito más a mí. Después, no, es un proceso constante de ser como Cristo. No menguemos, no nos estanquemos, no volvamos atrás. Porque esto es bastante peligroso como creyentes, como hijos de Dios. Es un proceso de avanzar hasta llegar a ser a la imagen de Cristo. Esto es lo que provoca entender el sacrificio de Jesús. Y fue a través de ese sacrificio que usted y yo fuimos reconciliados con Dios, el Padre. Ahora, qué hermoso, fuimos reconciliados con Dios, ¿no? Qué maravilla. Gracias, Señor, porque fuimos reconciliados. Pero ahora somos nosotros quienes estamos llamados a clamar, a rogarle al mundo que se reconcilien también ellos con Dios. Esto es lo último de lo que nos va a hablar Pablo. Lo último, el tercer punto, es que somos embajadores que ruegan al mundo: reconcíliense con Dios. Usted y yo somos embajadores que ruegan, me pareció muy curioso que Pablo usara esta palabra, que ruegan, reconcíliense con Dios. Esto es lo que deberíamos rogarle al mundo. Nuevamente, permítame leer los 4 versículos que estamos estudiando en esta mañana. 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, a su iglesia, la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es un embajador de un país? Yo la verdad no había conocido ningún embajador y no tenía muy clara la imagen de que era un embajador. Pero por la soberanía de Dios, el viernes en el lugar donde trabajo hubo un evento con la Embajada de Panamá y tuve a 2 metros míos al embajador de Panamá. Yo no sabía que era un embajador, pero al ver lo que hizo ese embajador en ese evento, él solo dio las palabras de apertura, pero yo fui como: este señor ama Panamá, este señor transpira Panamá, es increíble. Y algo así es lo que el Señor quiere de usted y de mí. Entonces, ¿qué le voy a mostrar lo que yo aprendí de este embajador de Panamá? El señor embajador, un señor así súper elegante, súper bien puesto. El señor de Panamá vino a mostrarnos las maravillas de lo que hay en Panamá. Vino a hacer una carta de presentación entre la cual mostró o citó algo que decía el mismo Simón Bolívar sobre Panamá. Simón Bolívar decía que si el mundo entero necesitara una capital, o sea, necesitara escoger una capital, no sería Washington como lo muestran las películas, sino que sería el Istmo de Panamá, sería Panamá, porque él decía que esta ciudad era demasiado importante y tenía demasiado valor para todo el mundo.
Y cuando este embajador empieza a mostrar todo esto, yo dije, estoy perdiendo mi tiempo, yo tengo que ir a Panamá, ¿qué es esto tan maravilloso que hay en Panamá? Mejor dicho, vendo un riñón, no mentira. Pero la forma en la que ese embajador se expresó para mí fue wow. O sea, este señor, yo creo que debajo de su traje tenía una camiseta que decía I love Panamá, porque en verdad ese señor respiraba Panamá. Y yo decía, bueno, si ahora Pablo nos está diciendo, usted y yo deberíamos ser embajadores de Cristo, no de Panamá o de Colombia. Nosotros cuando hablamos de Cristo despertamos lo mismo que este señor despertó. Cuando hablamos del amor, de todo lo que ha hecho Cristo, lo que la gente dice, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero ver quién es ese Jesús del que hablan. Yo se había escuchado que decimos que antes de Cristo y después de Cristo, pero ¿en serio así de increíble es Él? Porque además de eso, el embajador es un representante del país. Mire la definición de lo que es un embajador. El papel principal de un embajador es actuar como el representante de más alto rango de su país ante otro estado o una organización internacional. Llevando esto a la perspectiva bíblica, un embajador es un representante oficial enviado por Dios para comunicar su mensaje, principalmente el evangelio. Y esto es lo que está diciendo Pablo, que usted y yo deberíamos ser embajadores de Cristo. Nuestro mayor propósito debería ser comunicar el evangelio, sería representar a Cristo. ¿Qué papel, no? A veces a uno le cuesta decir que es cristiano porque ¿qué van a pensar? No, pues el que siempre llega tarde, ¿qué van a decir que es el cristiano? El que siempre le mandan a hacer una orden y es como, ay, no, qué vergüenza que sepan que soy cristiano. Pero cuando debería ser nuestro papel principal, de ahí se desprende la manera en la que yo debería vivir completamente. Porque yo debería en todo tiempo dejar en alto el nombre de Cristo. Somos embajadores de Él. Ahora, ¿cuál es el mensaje que llevan estos embajadores? El mensaje del evangelio. Más precisamente viendo lo que Pablo nos está diciendo es que deberíamos rogar al mundo, aquellas personas que no conocen a Dios, reconcíliense con Dios. Y ya podemos ver un entendimiento de que, ¿por qué reconcíliense con Dios? Porque toda la humanidad está apartada, toda la humanidad está lejos de Dios a partir del pecado, de lo que el pecado ha generado, pero a nosotros deberíamos rogar. ¿Usted alguna vez en su vida le ha tocado rogar por algo? Yo creo que rogar no es la primera opción, ¿no? Uno primero va a hablar civilizadamente, oye, ¿qué pasa esto? Tales cosas. Luego ya uno va con un poquito de súplica, ay, no, es que imagínate, por favor. Pero llegar al punto de rogar es casi ya que el punto desesperado, es la última opción. Muchas veces se ven las películas cuando van a matar a alguien, es por favor, no. Así, con ese desespero, con ese anhelo, con eso que no sé cómo describírselos, deberíamos nosotros rogarle al mundo que se reconcilien con Dios. Y esto es muy relevante cuando usted y yo entendemos cuál es la paga del pecado, que es la muerte, que es la separación de Dios, pero la paga del pecado ya cuando el Señor regrese, aquellos que no aceptaron el mensaje de la salvación, aquellos que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, es la condenación eterna. No, casi nada, ¿cierto? ¿Qué afán vamos a tener nosotros de predicar el evangelio? No, ¿para qué? Hay afán. Predicar es urgente. Predicar y mostrar a Cristo a las otras personas debería ser de las cosas más urgentes que usted y yo deberíamos tener en nuestras vidas. Debería preocuparnos mucho la gente que no conoce a Dios. Y hasta el punto de rogar, cuando veía este texto yo decía, oiga, yo nunca me he sentido que le he rogado a alguien que se reconcilie con Dios. Yo de pronto le he dicho una que otra vez y le he insistido y le he mostrado, pero ya hay un punto en el que uno dice, no, este ya no quiere, ya no. ¿Eso es rogar? Cuando yo lo llevo a lo que es rogar, me falta insistencia. Me falta preocupación por esas personas que se van a perder. Porque para allá es para donde van. Es muy duro, pero esa es la maravillosa tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos. Me parece increíble. O sea, hoy justo hemos podido ver la historia de la humanidad, un poco desde la creación, desde cómo hemos sido, que les dio la oportunidad y pecan. Luego eso los lleva en un camino cada vez más malo, más pecador. Y cuando uno dice, y a estas personas fueron a las que Dios escogió para llevar a cabo la tarea más importante, que era esta del reino de los cielos.
A usted y a mí que venimos de allá, que ya el Señor nos restituyó, que ya el Señor nos reconcilió, que ya el Señor nos lavó, nos cambió, nos dio un nuevo nacimiento, es a través de nosotros que Él decide llevar a cabo su plan de salvación. Hay muchos lugares en la palabra donde nos habla de esto mismo de diferentes maneras, pero es a través de nosotros que Dios quiere reconciliarse con el mundo. El mundo está muy alejado de Dios. Todas las cosas que vemos, todas esas barbaridades que vemos, no es más que el resultado de que la humanidad hizo a un lado a Dios, hizo a un lado su palabra y decidió vivir en su propio entendimiento. Ahora nosotros, nuestra tarea es como el de ese amigo que no había hecho, pero el otro se había hecho, de ir a restituir esta relación. Yo sé que es difícil, yo sé que no todo el mundo es receptivo, algunos increíblemente sí, y por esas personas vale la pena. Porque tristemente ya sabemos que hay gente que nunca va a aceptar el mensaje. Pero nuestra tarea no es tratar de adivinar, ay, este como que sí lo va a recibir, entonces le insisto, ay, este como que no, dejo de insistirle, no. Nuestra tarea es rogarle al mundo que se reconcilie con Dios. Hagamos nuestra tarea, seamos los embajadores de Cristo que Él quiere que seamos. Amén. Entonces, ya para finalizar, es maravilloso entender que hemos sido reconciliados con Dios, pero lo que eso debería producir o a lo que eso debería llevarnos a nosotros es a buscar también, a rogarle al mundo que se reconcilien con Él mismo.